Bueno, un saludo a todos. Como les comenté en la clase de ayer, voy a compartirles este video para complementar el tema que estábamos trabajando de diagramas de puntos y líneas y pictogramas. Decíamos respecto a los diagramas de puntos que son diagramas que buscan describir la variación en el tiempo de un conjunto de datos, es decir, cómo evoluciona un conjunto de datos en el tiempo. Y decíamos que los diagramas de líneas son en esencia pues un diagrama de puntos en el cual los puntos se unen por un segmento de recta. ¿Qué quiere decir esto? Que los diagramas de líneas también son adecuados para describir la variación en el tiempo de un conjunto de datos. Entonces podríamos decir que los diagramas de puntos y de líneas son el tipo de diagramas que nosotros utilizamos cuando queremos ver cómo evoluciona el estado de una variable o de un conjunto de datos, que pues en esencia lo que hacen es representar el valor de una variable. Cuando estamos trabajando con diagramas de puntos y líneas, en el eje horizontal siempre se va a encontrar el tiempo. El tiempo pues que se puede medir en minutos, segundos, meses, días, años, en fin, cualquier unidad de tiempo debe ir entonces en el eje horizontal de este tipo de diagramas. En el eje vertical se encuentra la frecuencia de los conjuntos o de los grupos de datos que nosotros estamos trabajando, y de esta manera con este tipo de diagramas entonces creo que queda claro que lo que queremos es representar cómo varían esas frecuencias, o sea, cómo se comportan esos datos en la medida en que el tiempo va pasando. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En la siguiente gráfica se muestra la cantidad promedio de pizzas que se venden en una pizzería de la ciudad para cada día de la semana. Si nos preguntan qué puede concluirse a partir de la gráfica, vamos a ver que es posible dar unas lecturas y es posible dar unas conclusiones y que son diferentes. Entonces, en la gráfica podemos ver que los días lunes se venden relativamente pocas pizzas, 10 u 11, y que la cantidad va aumentando hasta que el día en el que más se vende es el día domingo, pero que ya a partir del jueves se está vendiendo más. Entonces pues es un hecho que el fin de semana se están vendiendo más pizzas en esta pizzería. Entonces nosotros podemos ver cómo para los días de la semana va evolucionando la cantidad de pizzas que se venden, que pues los primeros días de la semana se vende poco y que ya aproximándonos al fin de semana se vende más. Entonces, si la pregunta es qué podemos concluir a partir de la gráfica, nosotros podemos hacer algunas aseveraciones a partir de esos datos. En primer lugar, podríamos decir que se venden más pizzas los fines de semana que los primeros días de este. ¿Sí? Es un hecho. Se venden más pizzas los viernes, sábado y domingo que los lunes y los martes. Pero lo pongo tachado porque a pesar de que es cierto, no es realmente una conclusión. Simplemente es una lectura de la gráfica. ¿Sí? Entonces es importante entender que si lo que nos están preguntando o si lo que nos están preguntando es por una conclusión, no basta solamente con describir lo que hay en la gráfica. ¿Sí? Entonces en este caso, a pesar de ser cierto, lo pongo tachado por ese hecho. ¿Qué podríamos decir o qué sí podríamos decir a modo de conclusión que evidencia el hecho de que se vende más el fin de semana? Podríamos decir que es más rentable para la pizzería abrir los fines de semana. Y si bien no es una información de la que dispongamos de manera directa, los ingresos de la pizzería, es de esperarse que pues en la medida en que más se vende, pues las ganancias van a ser mayores, y como consecuencia entonces la rentabilidad es más alta los fines de semana. Entonces fíjense cómo estamos planteando lo mismo, el hecho de que se vende más el fin de semana, pero no de una manera directa con lo que encontramos en la gráfica. También podríamos decir que con este mismo razonamiento es necesario más personal para atender los clientes los fines de semana que los primeros días de esta. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos dos son hechos, los últimos dos, que se derivan del hecho de que se vende más el fin de semana que los primeros días de la semana. Entonces, si lo que nos preguntan es una conclusión, podríamos hablar de estos dos, ¿sí? De la rentabilidad o del personal necesario,
pero que si lo que nos preguntan es simplemente por una lectura, ¿sí? Una pregunta del tipo ¿qué se puede afirmar a partir de la gráfica? Pues simplemente podríamos decir que se venden más pizzas los fines de semana. Fíjense que las tres son diferentes formas de decir en esencia lo mismo. Entonces, pues, ¿de qué se trata? De que mediante este diagrama de puntos y líneas yo veo cómo está evolucionando en el tiempo la variable, que pues en este caso era el número de pizzas que está vendiendo esta pizzería específica que estamos analizando en este momento. Fíjense que en el eje horizontal están los días de la semana, como les dije, siempre va a ir en el eje horizontal entonces el tiempo, y en el eje vertical tenemos la frecuencia, que pues en esencia son la cantidad de pizzas que se están vendiendo entre semana, o bueno, sí, para cada día de la semana. Respecto a los pictogramas, podemos decir que corresponden con un tipo de diagrama estadístico en el que se utilizan símbolos para representar frecuencias. ¿Qué es importante? Que los símbolos estén relacionados con la variable de estudio, y además de esto, que el tamaño o la cantidad de símbolos sea proporcional al valor de la frecuencia que se quiera representar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de fútbol, los símbolos deben estar relacionados con fútbol, y además el tamaño la frecuencia como tal de la variable que estoy estudiando debe ser proporcional, bien sea al tamaño del símbolo o a la cantidad de símbolos. Ya vamos a ver a qué hace referencia esto. Y respecto a los pictogramas, también podemos decir que dos o más pictogramas diferentes pueden representar exactamente la misma información en un mismo problema. De acuerdo con esto, un pictograma entonces no es un tipo de diagrama diferente a los que hemos trabajado. Es decir, cuando hablábamos de diagramas de barras y circulares, podríamos decir que son un tipo de diagramas que me permiten representar ciertas situaciones con algunas variables. Pues hablábamos de que son más que todo para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Mientras que cuando nosotros hablábamos de histogramas decíamos que eran para otro tipo de situaciones, como datos agrupados, variables cuantitativas continuas, ¿sí? En ese orden de ideas, el pictograma no es un tipo de diagrama que nos aporte algo nuevo. En sí, un pictograma pues en esencia es muy similar a lo que es un diagrama de barras, pero lo único que lo caracteriza es que por el hecho de tener símbolos, ¿sí?, que son representativos del tema que estamos estudiando, pues quizás son un poco más fáciles de contextualizar. Como por ejemplo, en el diagrama de barras de la figura de abajo se muestra la preferencia deportiva de los estudiantes de cierta ciudad. Entonces, como les decía, esto se puede representar mediante un diagrama de barras de manera muy sencilla, ¿sí? Y decimos o podemos afirmar a partir de ese diagrama que aproximadamente 18.000 estudiantes prefieren el fútbol, 12.000 el baloncesto, 5.000 el patinaje, 3.000 el béisbol y 2.000 el tenis. En principio, este diagrama nos da toda la información que nosotros necesitamos, y lo único que yo tengo que hacer es mirar la etiqueta en el eje horizontal, ver que fútbol es la primera barra, que baloncesto es la segunda, ¿sí? Y así para cada uno de los deportes. Pero también yo puedo representar esto mediante un diagrama o un pictograma mejor. ¿Y el pictograma qué me aporta? Me aporta la posibilidad de entender de una manera más rápida que esta barra es fútbol. Es decir, si yo veo esta gráfica, la primera impresión que me llevo es que tengo que leer qué hay aquí abajo para ver a qué hace referencia cada una de las barras. Mientras que el primer vistazo que yo le doy a esta gráfica, entiendo que la primera barra es fútbol, que la segunda es baloncesto, la tercera es patinaje, la cuarta béisbol y la quinta tenis. Y de esta manera yo represento exactamente esta misma información, pero de una forma un poquito más fácil de entender de una manera rápida. Entonces el pictograma me permite representar la información básicamente la misma que estaría representando con un diagrama de barras, pero tiene la característica de que lo hace de una manera un poquito más contextualizada a lo que estamos trabajando. Por allá atrás en la lámina anterior decíamos que la cantidad de símbolos es proporcional a la frecuencia, o que el tamaño del símbolo es proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que pues van a haber más balones de fútbol que de baloncesto, que en este orden de ideas pues
al ser mayor la cantidad de estudiantes que prefieren el baloncesto, pues van a haber más balones de baloncesto que tenis, mejor que patines, y así sucesivamente. Entonces, a esto se refería, ¿sí? Y además al hecho de que si yo utilizo otro tipo de símbolo, pues entonces también la escala del símbolo puede cambiar. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, aquí un jugador de fútbol, solamente un jugador de fútbol, entonces pues debe ser más grande que un jugador de baloncesto. No, bueno, no tiene mucho sentido porque un jugador de baloncesto es más alto, pero simplemente pues para la forma de representar en el diagrama. Y de esta manera pues entonces concluimos el tema que veníamos trabajando, diagramas de puntos en líneas, diagramas y pictogramas, ¿sí? Y podemos ver que en esencia pues el pictograma ya lo habíamos trabajado de otra manera, pero que el diagrama de puntos y líneas me da, digamos, una herramienta adicional, y es ver cómo evoluciona una variable en el tiempo. Es todo por el momento, chicos. Nos vemos entonces en un próximo video. Un saludo.